Capítulo 5 Tiempos y pruebas. Cuando terminó la proyección, se oyeron aplausos dispersos desde la entrada. Los humanos se volvieron para encontrar a Matsumoto Rangiku y varios oficiales desocupados del cuarto mirándolos. Los sanadores volvieron a sus deberes mientras Matsumoto entraba en la habitación. Hola. Taicho sale hoy, así que vine a conocerlo y vi el espectáculo. ¿Cuándo fue eso? Dentro de un par de meses, respondió Ichigo, sin estar muy seguro de cómo responder a la exuberante mujer rubia. Un compañero que nunca lo había conocido, se presentó que... ¿Y quién es usted, señorita? Preguntó Ishida, haciendo todo lo posible para mantener sus ojos en su rostro. Matsumoto Rangiku, vicecapitán de la 10ª división. Él me conoce. Miraron a Ichigo, quien asintió. Ella estaba en el grupo enviado para proteger a Karakura. Ella y Toshiro se quedaron con Inoue. Ella es Inoue Orihime, y él es Ishida Uryu, le dijo a Matsumoto para completar las presentaciones. Estoy segura de que habríamos sido buenas amigas, Matsumoto-san, dijo Orihime, inclinándose. Ishida asintió en reconocimiento. Matsumoto le devolvió una ligera reverencia y luego caminó hacia donde estaba sentado Ichigo. Sin previo aviso, ella le dio un abrazo envolvente, tirando de su rostro hacia su pecho con una mano y envolviendo su otro brazo alrededor de su torso mientras sus manos se posaban en sus caderas. MMPH. Matsumoto-san. Orihime chilló consternada. Gracias. Las palabras eran casi un susurro. Rangiku soltó a Ichigo, que no había estado luchando tanto como podría haberlo hecho, y lo dejó jadear para recuperar el aliento. No lo menciones, dijo Ichigo, con los ojos muy abiertos y completamente carmesí. Agua, qué dulce. Te estás sonrojando. No puedes decir que no has visto a mis chicas antes, Shunsui vino a contarme sobre la fiesta en la playa de inmediato. Ella le guiñó un ojo. ¿O simplemente no eras tan cercano? Ichigo negó con la cabeza frenéticamente, todavía sonrojado. Bien, porque si fueras el chico de los rebotes, eso habría sido muy incómodo. Se sentó en la silla junto a la ventana y acomodó su amplio escote, la alegre sonrisa se desvaneció ligeramente. Y ella nunca dejó de amarte, dijiste. No estaba suspirando, ¿verdad? No soporto a las mujeres que no pueden superar un idiota. Creo que te vi emborracharte con Kira una vez, justo después de que Unohana me dejara salir de aquí. Sin embargo, nunca te escuché decir su nombre, ni siquiera en Karakura. Bien. Ese idiota. Incluso cuando éramos niños, siempre se iba y nunca decía a dónde iba. Ella resopló. ¿Por qué lo hizo? Matsumoto se puso seria, mirando por la ventana y presionando una mano en su pelvis. Quería recuperar algo que me robaron. Ichigo se movió en el incómodo silencio que siguió, extremadamente arrepentido de haber preguntado. Buscó la forma de cambiar de tema. Entonces, ¿cómo está Toshiro? Matsumoto se aferró al nuevo tema con entusiasmo. Taicho está de regreso en tareas livianas, aunque Unohana Taicho no lo deja hacer nada demasiado físico. Está visitando a Momo antes de que nos vayamos. Ichigo se congeló. Tendría que mostrarles ese recuerdo, ¿no? ¿Inamori? Eran bastante cercanos, ¿verdad? Ella lo miró fijamente. ¿Fueron? Lo son. Lo siento. Se pondrá mejor. Él se levantó. Voy a presentarme. Discúlpame. ¿Qué fue eso? Escuchó a Ishida preguntarle a Matsumoto mientras se iba. Ichigo encontró la firma Ryatsu de Itsugaya Toshiro y la rastreó hasta su origen, encontrando la habitación de Inamori con relativa facilidad. El capitán más joven estaba sentado junto a su cama, con un ramo fresco de flores de ciruelo en el atril junto a él. Miró hacia arriba cuando Ichigo se detuvo en la entrada. Kurosaki Ichigo. Había estado esperando que el humano se le acercara, aunque no tan pronto. ¿Me conoces? Quiero decir, sí, supongo que lo harías. Ichigo respiró hondo, no muy seguro de cómo abordar el tema con el frígido joven. Matsumoto dijo que estabas aquí de visita. Ustedes sabían, se conocen bastante bien, ¿verdad? Toda nuestra vida, respondió rotundamente. Ah. Tonterías. Se miraron el uno al otro por un minuto, antes de que Itsugaya rompiera el incómodo silencio. ¿Has venido aquí a decir algo? Sí. Quería contarte lo de Inamori para que no te sorprendieras, y sintió un ligero escalofrío en la habitación cuando Toshiro se volvió alarmado hacia la cama. Ichigo hizo una mueca, podría haber dicho eso de otra manera. Ella está bien. Se pondrá mejor. Eso no fue lo que quise decir. ¿Qué quieres, Kurosaki? Preguntó, relajándose mientras el miedo momentáneo de que ella iba a morir abruptamente pasó. Ichigo entró en la habitación y agarró la otra silla, sentándose a los pies de la cama.
Ella se despertará, aunque escuché que estaba bastante destrozada por la partida de Aizen. Sin embargo, estuvo allí en la batalla contra él. Por eso vine. Ukitake me mostró cómo usar uno de los proyectores de memoria de Mayuri, y el pelear con Aizen probablemente sea una de las primeras cosas que querrán ver. Y no creo que a Aizen le guste mucho. O tal vez no le gustas tú, o ambas cosas, no sé, él la mató. Toshiro dijo con calma, tratando de detener las divagaciones del ryoka. No. Ichigo pasó una mano por su cabello irregular, recordándose por enésima vez que debía cortarlo. ¿Sabes cómo engañó a todos para que me atacaran? No era la primera vez que sacaba algo así. Itsugaya tenía la sensación de hundimiento de que sabía a dónde iba esto. ¿Te refieres a imagínala en mi lugar y a ti en el de Hirisan? Hizo una pausa, pero Toshiro no dijo nada. Luego lo atacaste, y algunas otras personas trataron de detenerte porque estabas fuera de control y él te habría matado, y los derribó a todos fácilmente. Ah. ¿Realmente, qué podía decir él a eso? Entonces, pensé en avisarte antes de que lo vieras. Si quieres, puedo pedirte un descanso para ir al baño o algo así antes de que lleguemos a esa parte, y puedes irte. Te lo aseguro, Kurosaki, soy completamente capaz de llevar a cabo mis deberes como capitán bajo cualquier circunstancia. Gracias por informarme. Mantuvo su tono cortés y profesional. Esos no, murmuró Ichigo, levantándose. Sin embargo, mejorará. Hasta luego, Toshiro. Es Itsugaya Taicho, Kurosaki. Todavía no te he dado permiso para que te dirijas a mí con tanta familiaridad. No te preocupes, nunca lo hiciste. Ichigo salió de la habitación mientras Ixaguya desarrolló un tic en un ojo. Entonces Ichigo volvió y asomó la cabeza por la puerta de nuevo. Y hay algo más, también, pero tomará un tiempo explicarlo y no es urgente. ¿Puedes encontrarme en algún momento cuando tengas algunas horas libres? Ah, sí. El sello real. Itsugaya todavía no podía imaginarse cómo podría involucrarse con uno de los artefactos reales. Asintió brevemente e Ichigo se fue para siempre. XXX. Ichigo fue interceptado en el camino de regreso a su habitación por Isane, quien había venido a buscarlo para su sesión de sanación del mediodía. Habían pasado algunos meses y tal vez no recordara bien, pero Ichigo estaba bastante seguro de que no había sido curado 3 veces al día la primera vez, y había sido principalmente con Anataro y Orihime en lugar de Unohana e Isane. El cuarto estaba haciendo un esfuerzo concertado para que volviera a estar en forma para pelear. Estás haciendo un buen progreso, Kurosaki-san, dijo el sanador alto, sonriendo. Después de algunas sesiones más, estarás completamente curado. ¿En serio? Me tomó una semana la última vez, dijo Ichigo. ¿Puedo decirle a Yoruichi que podemos empezar mañana, entonces? Con el permiso de Unohana Taicho, sí. Mientras hablaba, Anataro regresó de mostrarle la sala de manualidades a Ishida y Orihime y le entregó un bento a Ichigo. Gracias, Anataro. Oye, ¿hay alguien en el cuarto que sea bueno cortando cabello? Pues, sí, Ichigo-san. Muchos de nosotros le pedimos a Shirogane-san que, ella está ocupada, dijo Isane, la luz verde del niño sanador parpadeó abruptamente. Anataro la miró confundido. Pero acabo de ver la lista, y estoy seguro de que estaría feliz de venir después de trabajar en el inventario. No, está muy ocupada. Estará ahí todo el día. Tenemos muchos problemas de suministro, con la invasión y la deserción y todo eso. Bueno, quizás Saido-san. Solo tiene limpieza en él, el Seireite y está muy sucio en este momento, dijo Isane, con un tono inusualmente agudo en su voz. Por supuesto, Fukataicho, dijo Anataro, todavía ansioso por complacer. Kasaki-chan está trabajando en el pasillo, y pronto tendrá un descanso, su descanso ha sido cancelado. Tenemos demasiadas camas llenas para que nuestros curanderos estén holgazaneando. No importa, dijo Ichigo. Parece que ustedes no necesitan que los esté molestando. Iré a un barbero después de que Unohana me deje salir de aquí. Isane rápidamente acompañó a Anataro fuera de la habitación y fue a convocar una reunión de emergencia de la Asociación de Mujeres Shinigami, mientras Ichigo se recostaba en su litera inferior. Había estado ignorando sus poderes desde temprano en la mañana, y el hueco había estado irritantemente ruidoso desde que terminó el concierto. Suspiró y cerró los ojos. Unohana aún no le había dado permiso para entrar en su mundo interior, y de todos modos no quería que el hueco estuviera presente en esta conversación. Buscó en sí mismo, sincronizó con su poder y luego se concentró en la presencia tranquila y pesada que asociaba con su espada. Recibió una impresión mental de que la otra parte de su poder lo volteaba mientras Sangetsu no Osan se materializaba a su lado.
¿Has terminado de enfurruñarte? Ichigo lo fulminó con la mirada. Creo que tengo derecho a enojarme porque decidieran apuñalarme por la espalda. Fue necesario. Como el infierno lo fue. Él necesitaba saber si todavía serías capaz de aceptarlo, y su preocupación era razonable. Si algo te haría rechazar esa parte de ti mismo, sería verte atacando a un amigo. Podrías haber esperado. Podríamos haberlo hecho. Sin embargo, no habría hecho una diferencia en tu elección, y no deseaba estar en tu alma cuando vieras tus acciones. La declaración contundente fue suficiente para distraer a Ichigo de su indignación. ¿Qué? ¿Por qué? Estaba lloviendo. Odio la lluvia. Ichigo puso los ojos en blanco cuando Sangetsu no Osan se movió hacia la ventana, mirando hacia el agradable jardín. ¿Y si te hubiera dolido? Entonces habrías estado en guerra contigo mismo una vez más. Y habría comenzado la pelea con una espada en mi espalda. Espetó Ichigo. No esperaba mucho del hueco. Sin embargo, de Sangetsu no Osan, eso dolía. La espada se giró para mirar a Ichigo con reprobación. Tenía fe, Ichigo, en que no renunciarías a la paz por la que luchaste tan fácilmente. Ichigo tomó algunas respiraciones profundas, procesando eso. Finalmente, resopló. ¿Llamas a esto pacífico? Los labios de la espada se torcieron cuando el ambiente en la habitación se relajó. Para un cierto valor de paz, sí. ¿Cuántas pruebas más, viejo? ¿Cuándo terminará? Ichigo se levantó de la cama y se unió a su Zanpakuto en la ventana. Si no eres probado, no estás vivo, Ichigo, respondió, mirando a su portador. Pero si no lo rechazaste entonces, nunca lo harás. De nosotros, solo habrá uno más. Solo porque admito que es parte de mí no significa que quiera ser él. ¿Temes que tu corazón se vea abrumado por tu potencial destructivo, Ichigo? La única forma de evitar que eso suceda es abrumando tu potencial destructivo con tu corazón. Controla la transformación, o en tus momentos más oscuros, te controlará a ti. El espíritu Zanpakuto se movió hacia la puerta, claramente considerando que la conversación había terminado. Trata de mantener la manifestación todo el tiempo que puedas. ¿A dónde vas? El jardín. No hay suficientes árboles en tu alma. Ichigo resopló de nuevo cuando el hombre oscuro se fue, y finalmente volvió su atención a la voz interior que había estado ignorando. Cerró los ojos y metió la mano en sí mismo. Abrió los ojos. Lo primero que vio fue un puño blanco que se dirigía a su rostro. ¡Ay! ¿Qué diablos fue eso? Ichigo gritó, agarrando su nariz. El hueco parpadeó hacia él. Al menos eso todavía funciona. Saltó hacia atrás para evitar el golpe de regreso. Demasiado lento. ¿Solo querías ser molesto o realmente tenías algo que decir? Preguntó Ichigo, apretando los dientes y asegurándose de que su nariz no estuviera rota. Te lo dije. Cuando una chica tan caliente tira de tu cara hacia su pecho, aprovéchalo. Ichigo lo miró con incredulidad. ¿Es por eso que me has estado molestando? ¿Por qué? ¿Sucedió algo más importante? Me apuñalaste por la espalda. Entonces, ¿estás bien? Deja de quejarte. No tienes tiempo para ser emo, King. Idiota. Y Matsumoto siempre es así. Tiene novio, imbécil. Antes de que el hueco pudiera responder, Anataro y un Shinigami masculino que Ichigo no conocía entraron en la habitación con unas tijeras y un peine. Ichigo-san, Natsui-san está en su día libre y dijo que no le importaría, y ambos hombres vestidos de negro se detuvieron abruptamente. Los dos jóvenes que enmarcaban la ventana, imágenes negativas el uno del otro, se giraron en su dirección, uno con una sonrisa alegre y el otro con un ceño fruncido aterrador. Ah. Veo que estás fuera de ti otra vez. Los dejaremos solos. Con eso, los curanderos rápidamente escaparon. Un montón de cobardes. ¿Eres tú la razón por la que han estado tan nerviosos conmigo? Bueno, mucho de eso probablemente fue el asunto de la colina. El hueco saltó al alféizar de la ventana y luego bajó al suelo. El viejo está en comunión con la naturaleza o algo así. Mientras estemos fuera, voy a trabajar en la garganta. Deberías descubrir cómo sentir el suelo si no estás en un edificio. Como si te escuchara. ¿Tienes algo mejor que hacer? Ichigo puso los ojos en blanco y lo siguió al jardín. XXX. En lo profundo de las entrañas de la finca Kuchiki, los miembros de la Asociación de Mujeres Shinigami se enfrentaron al podio al frente de la sala. Detrás de Ise Nanao había dos fotos grandes de Ichigo, ambas de los registros de vigilancia de ese mismo día. Una era de Ichigo como se veía durante la conferencia de pantalla con Ukitake y Yamamoto, y la otra era una imagen actual.
Le debemos un gran agradecimiento a Kotetsu Fukataicho por su pronta acción. Estamos todos de acuerdo en que el calendario se venderá mejor si él no cambia su apariencia antes de que se hayan tomado suficientes fotos. Asentimientos sombríos vinieron de toda la habitación. Entonces está arreglado. Ustedes tienen sus asignaciones, damas. No nos fallen. XXX. A la mañana siguiente, Ishida y Orihime siguieron a Ichigo mientras los conducía a la primera división. Consiguieron que un oficial fuera de su asiento los condujera a la sala de reuniones, e Ichigo abrió las grandes puertas dobles mientras ella se alejaba a toda prisa. Entraron juntos y vieron a la mayoría de los capitanes ya presentes y hablando en voz baja. Kurosaki Ichigo. Tu presencia es necesaria en estos procedimientos, pero tus amigos no fueron invitados, dijo Kuchiki Byakuya con frialdad, mirando a los dos humanos impotentes. Sí, pero ahorraré tiempo si no tengo que mostrar todo dos veces, dijo Ichigo, pasando junto a él sin detenerse y claramente sin ver nada malo en la presencia de Ishida y Orihime en la corte marcial de un capitán. Estaremos muy callados. Orihime dijo alegremente. Ishida casi se rió de la molestia de que Byakuya estaba demasiado controlado para mostrarlo en su rostro, pero que era evidente en la ligera rigidez de su cuerpo y la contracción de su mano hacia Sensbon Sakura. Sin embargo, el noble se distrajo con la entrada de Yamamoto, Ukitake, Unohana y Jin. Los capitanes se colocaron en sus filas dobles mientras los humanos se paraban a un lado con Yoruichi, el vicecapitán de Yamamoto, Sakisabe Chojiro, y el vicecapitán de Shunsui, Ise Nanao, quien estaba presente como secretario. Yamamoto y Jin estaban uno frente al otro al principio y al final de las filas. No había tanta tensión en la sala como cabría esperar. Los procedimientos fueron en su mayoría una formalidad. Unohana ya había testificado en una reunión el día después de la traición que Aizen había matado él mismo a los 46 centrales. Jin había cooperado plenamente con la investigación de Ukitake sobre su pasado y las acciones de Aizen, y su abandono de Aizen cuando se elevaba triunfante hacia el cielo decía mucho por sí mismo. Cuando se le preguntó por qué no había traicionado a Aizen ante el gobierno de Seireite y antes, su respuesta fue simplemente él o yo. ¿A quién habrías creído? Y, por supuesto, no querían tener que reemplazar a 3 capitanes. Ya iban a tener suficientes problemas para llenar los espacios en las divisiones quinta y novena. Jin seguía rellenando papeleo y asistiendo a reuniones como capitán interino de la tercera división, aunque estaba escoltado en todo momento cuando estaba ausente de su celda en el cuartel general de la primera división. A menos que los recuerdos de Ichigo fueran significativamente diferentes de lo que le había descrito a Jin en Sokyokuil, el juicio sería rápido y la sentencia indulgente. Después de las formalidades iniciales, Unohana dio su testimonio a todos los capitanes una vez más para que conste. Ukitake dio los resultados de la investigación preliminar sobre las acciones de Aizen, enfatizando que toda la información verificable que Jin había proporcionado había sido precisa y que algunos, como los registros de la biblioteca sobre la llave del rey, habrían tardado semanas en encontrar sin la ayuda de Jin. Mayuri fue el tercer testigo, y se le pidió que declarara para el registro que las imágenes del proyector de memoria no se podían falsificar, y que toda la información que Jin e Ichigo habían mostrado o mostrarían usando los proyectores era verdadera en la medida de sus posibilidades. Sentido. Finalmente, Ichigo fue llamado como el penúltimo testigo en el proceso. Puso el interruptor en la base del globo de nieve en la configuración de grabación y proyectó la imagen con la que había decidido comenzar. El entorno cambió a una imagen completamente realista e impecable de una puerta Senkaimon en un campo abierto. Mayuri, al ver la claridad de la proyección, entrecerró los ojos especulativamente. Turu y Urahara trabajaron juntos para cambiar Karakura con un modelo, por lo que Aizen tuvo que ir a la Sociedad de Almas para hacer la llave del rey. Papá y yo lo seguimos. La imagen de Ichigo, con Ishin completamente vestido de Shinigami sobre un hombro, levantó la cabeza y entrecerró los ojos. Pude sentir que Aizen estaba cerca de algunos amigos míos. El Ichigo proyectado comenzó a dar un paso relámpago, pero debido a que la proyección estaba centrada alrededor de Ichigo, fue el paisaje a su alrededor el que comenzó a pasar repugnantemente rápido. En segundos, Karakura estaba bajo sus pies y Jin y Aizen se acercaban por el frente, hablando, cuando de repente Jin colocó una mano sobre la espada de Aizen. Tatsuki-chan, jadeó Orihime, la única en la habitación con alguna atención de sobra de la acción principal. Sus amigos, Don Kanonji, y un Shinigami con afro eran las únicas otras cosas que se movían en toda la ciudad.
Cuando Shinzo atravesó el abrigo de ocultación de Jin y golpeó el corazón de Aizen, el Ichigo proyectado se detuvo en estado de shock y se dejó caer en la parte superior de un edificio al lado de donde los dos hombres se enfrentaban. Los capitanes miraron hacia abajo con él cuando Jin, en lo profundo del piso debajo de ellos, confesó haber trabajado con Aizen durante décadas simplemente para conocer su debilidad, mientras le decía a Aizen la verdadera forma de su Bankai, y mientras el cuerpo de Aizen comenzaba a disolverse desde el corazón hacia afuera. Atrapé al bastardo, dijo el verdadero Jin con satisfacción. Había valido la pena, solo por esa imagen. Aizen se arqueó y gritó, y de repente estaba completamente curado y de pie en el aire con el Ogyoku una vez más en su pecho y alas de mariposa sobresaliendo de su espalda. Después de un momento de silencio conmocionado, Kenpachi comenzó a carcajearse. Los hombros de Shunsui temblaban en silencio, y Ukitake, Itsugaya y Unohana se habían llevado las manos a la cara para ocultar las sonrisas. Jin no se molestó en ocultar su sonrisa inusualmente amplia. Tienes que estar bromeando. Ojalá. Se puso peor. Ichigo esperó un minuto para dejar que el estado de ánimo se calmara, y luego continuó con la explicación de Aizen sobre las creaciones separadas de Urahara y el de Unogyoku y la decisión de fusionarlos, antes de que Aizen casualmente le arrancara el brazo a Jin y le agradeciera por asustarlo. El Ichigo proyectado se movió justo después de que Matsumoto arrojara su cuerpo sobre el de Jin, y terminó la proyección con su doble posición entre los dos amantes y Aizen. El verdadero Jin había dado un paso adelante involuntariamente, mostrando más reacción a la aparición de Matsumoto que a sus propias heridas fatales, y miró fijamente el espacio vacío detrás de Ichigo donde había estado su imagen antes de recordarse a sí mismo y regresar a su lugar al pie de las líneas. ¿Qué pasó entonces, chico? Preguntó. No sé ustedes. Moví la pelea fuera de la ciudad, lejos de mis amigos. Sin embargo, parecía que estabas muerto. ¿Qué le pasó a ella? Ichigo no estaba seguro de qué decir. Todavía era un poco extraño pensar en el hombre con cara de zorro que se preocupaba por alguien. Ella estaba viva cuando me fui. Tatsuki sabe primeros auxilios. Jin resopló, claramente poco impresionado. Kurosaki Ichigo, ¿observaste alguna de las actividades de Ichimaru Jin en algún momento entre su deserción y este evento? Preguntó Yamamoto, volviendo a centrar la atención en el juicio. Solo la pelea sobre Karakura, y no llegué allí hasta después de que había comenzado. En su mayoría, solo estaba mirando. Debería. Volvió a levantar el proyector, pero Yamamoto lo detuvo. Ahora no, a menos que sea relevante para el juicio. Más de uno de los observadores suspiró decepcionado. El capitán comandante continuó. En su pasado, asaltó a algún miembro del Gotei 13. Ichigo pensó por un minuto. Rukia y Byakuya, cuando desertó. Byakuya estuvo en el cuarto durante unos días. La gente resultó herida cuando llegué a Karakura, pero nadie estaba muerto, y no sé si había estado peleando con alguien más. Luchó conmigo, pero no lo estaba tomando en serio. Su espada había vuelto a estar vacía. El enfoque de Jin había estado en otra parte. Así que habría lastimado a Kuchiki Taicho, y se puso énfasis en el título que Ichigo ignoró por completo. Si tú y Aizen Sosuke no hubieran cambiado la línea de tiempo. Ichigo asintió. Se requiere una respuesta verbal para el registro, Kurosaki-san, llamó Isenanao desde un lado de la habitación. Sí. Lo habría hecho. Ese recuerdo es relevante, entonces. Ichigo se encogió de hombros y levantó el proyector. Comenzó con su llegada a la colina, y vieron cómo bloqueaba el golpe de Aizen con Tensa Sangetsu, la breve discusión con Renji y el ataque de su equipo a Aizen. Los observadores se estremecieron cuando Aizen bloqueó el ataque de Ichigo con un solo dedo y lo abrió, luego derrotó a Renji sin esfuerzo. Escucharon en silencio toda la tranquila discusión de Aizen sobre la distracción que Ichigo y sus amigos habían causado, y sobre su investigación sobre la hueca. Huecos que podrían fusionarse con segadores de almas, murmuró Ukitake al darse cuenta atónito. Ichigo hizo una mueca. Ese hueco no había muerto como Ukitake pensó que lo había hecho, y el lugarteniente de Ukitake, mierda. El alma de su prima había sido devorada y estaba siendo utilizada por el noveno espada. Según todos los informes, Kaien también había sido un tipo decente. En la proyección, Aizen continuó hablando sobre el Ogyoku y el intento de Urahara de destruirlo hasta que Komamura atacó y, al igual que con Ichigo, Aizen detuvo su espada con la mano desnuda. El Komamura actual observó sombríamente mientras Aizen caminaba casualmente hacia adelante mientras la imagen proyectada de Komamura todavía le gritaba a Tosen y al espacio donde creía que estaba Aizen. Lo siento, Tosen. Bankai.
De repente, Komamura miró al hombre frente a él, con los ojos muy abiertos. Ado 90. Ataúd negro. No pude verlo en absoluto. Oh, sí, Kuchiki Rukia. Cuando te descubrieron en el mundo de los vivos, lo primero que hice fue eliminar a los 46 centrales. Creo que es una confesión de culpa más clara que la que recibí de él, Yamamoto Soutaicho, dijo uno Ana. No hay evidencia de que Ichimaru Taicho o Tosenkana me hayan participado en la masacre. Investigué cuidadosamente todo lo que Urahara Kisuke alguna vez hizo, explicó el hombre de cabello castaño y rostro agradable con anteojos, porque implantar objetos extraños en un espíritu es una técnica que inventó. Así que, naturalmente, el procedimiento de extracción también debe ocultarse en algún lugar de sus registros de investigación. Metió su mano en el pecho de la pequeña mujer de cabello negro que temblaba frente a él y extrajo una pequeña bola negra incrustada dentro de un cristal transparente. Lo levantó frente a sus ojos. Así que este es el Ogyoku, aquí es cuando volvimos, dijo Ichigo. Desafortunadamente, ya no eres necesario. Mátala, Jin. Está bien, dijo el hombre con cara de zorro, desenvainando su espada. Dispara a matar, Shinzou. Un grito estrangulado se elevó de media docena de gargantas cuando la espada se lanzó hacia adelante para matar a la joven, y fue interceptada por su hermano. Byakuya soltó un pequeño suspiro. Así que había cumplido su promesa, al final. Nii-sama. Él ya estaba en camino. No cambié eso, dijo Ichigo, cuidadosamente sin mirar en su dirección. En la imagen, Yoruichi y Soifon llegaron con sus espadas en su estómago y garganta, y los guardianes y Kukaku aparecieron y comenzaron a pelear entre ellos. A un lado, Jin y Tosen fueron capturados por Matsumoto e Isagi, y Yamamoto, Ukitake, Shunsui, Ise, Iba y Omeada rodearon al hombre y a las dos mujeres que lo sujetaban a punta de cuchillo. Sobre sus cabezas, comenzó un zumbido y la negación descendió. Es una lástima. No me hubiera importado ser tu prisionera un rato más. Adiós, Rangiku. Jin le devolvió la mirada con lo que quizás sería la única expresión sincera que alguien jamás vería en su rostro. Lo siento. Yamamoto escuchó mientras su doble les daba la misma explicación que le había dado a Ichigo 5 días antes, y Komamura asintió con satisfacción mientras su imagen se elevaba a pesar de sus heridas y exigía respuestas de su mejor amigo. Te lo dije, Komamura. Sigo el camino menos empapado en sangre. La justicia siempre está ahí. El camino que camino es la justicia. Escucharon las ambiciones de Aizen de su propia boca y lo vieron destruir para siempre la apariencia del hombre que creían haber conocido. Adiós, Shinigami. Y, adiós, Chikoryoka. Eras interesante, para ser humano. Idiota, murmuró Ichigo, dejando que la proyección se desvaneciera. No hubo nada que pudieras haberle dicho a Tosen, Kurosaki, para que hiciera una elección diferente. Preguntó Komamura. No. Lo intenté. Un idiota mojigato, pero Komamura estaba bien y acababa de perder a su mejor amigo. Ichigo logró sacar algo de cortesía. Lo siento. El lobo asintió, inclinando la cabeza. Gracias, Kurosaki Ichigo. Creo que ya hemos visto suficiente. Ichigo se reunió con sus amigos a un lado de la habitación y Yamamoto llamó a Jin para que se adelantara. Para que conste, y para el beneficio de los capitanes que no estaban presentes en ese momento, muestra los eventos en Sokyoku tal como los recuerdas. Ichigo les estaría mostrando sus propios recuerdos del evento eventualmente, pero para el juicio, solo lo que Jin sabía antes de abandonar a Aizen era pertinente. Jin levantó su propio globo de nieve y encendió sus grabadoras. A diferencia del proyector de memoria que le habían dado a Ichigo, el suyo tenía un interruptor de apagado genuino. Permitió que su Reiatsu fluyera hacia el cristal y comenzó a proyectar una imagen. La diferencia entre la proyección de Jin y la de Ichigo fue evidente de inmediato. Las imágenes estaban desvaídas y fantasmales, y los sonidos circundantes estaban silenciados. «Oye, ¿tu roca está rota?» Kenpachi le preguntó a Mayuri, quien estaba de pie junto a él. La claridad de la proyección depende del Reiatsu del usuario, se burló Mayuri. La piedra de proyección es perfectamente funcional. La sonrisa de Jin se desvaneció y sus ojos se abrieron un poco mientras enfocaba más de su Reiatsu en el proyector. Los fantasmas se solidificaron, pero aún no se acercaban al realismo de la proyección de Ichigo. Los capitanes, aquellos que aún no estaban al tanto del análisis de un Ana del Reiatsu de Ichigo, compararon el esfuerzo que Jin estaba haciendo con el uso casual del proyector de memoria que Ichigo había mostrado y llegaron a la conclusión correcta.
Jin había comenzado la proyección en el ataque de Komamura, y su proyección mostraba la misma escena que Ichigo, mostrando que Aizen no se había molestado en hipnotizar a Jin en ese momento. Las escenas eran idénticas hasta que Aizen metió la mano en el pecho de Rukia y sacó la roca negra, comentando sobre su pequeño tamaño. Así que este es el Ogyoku. Eso fue todo lo que llegó antes de que tanto él como el niño que yacía cerca de sus pies comenzaran a gritar. Aizen. ¿Qué pasa? Tosen gritó inútilmente. Jin agarró su hombro antes de que pudiera correr para quitarle la piedra de la mano a Aizen. No creo que aprecie nuestra intromisión, dijo Jin, sonriendo. Algo salió mal. No se suponía que esto sucediera. Aizen Taicho podrá manejarlo. Solo obsérvalo. Ginebra hizo una pausa. Desde una distancia segura. Tosen vaciló, luego asintió y los dos hombres retrocedieron, dejando a Aizen, Rukia e Ichigo juntos. Ichigo. Gritó Rukia, después de que los dos hombres que gritaban se quedaran en silencio. ¿El Ryoka, a dónde fue? Tosen le preguntó a Jin, confundido. ¿Eh? Está justo ahí. No puedo sentir su Ryatsu. Jin dirigió su sonrisa a Tosen. ¿Puedes verlo en absoluto? Tosen apretó los labios ante el tono burlón de Jin. Vieron cómo Aizen se acercaba al chico de negro que luchaba por ponerse de rodillas, y ambos pudieron escuchar su breve intercambio antes de que Aizen bajara su espada. Los ojos de Jin se agrandaron. ¿Lo bloqueó? ¿Cómo puede el chico levantar su espada? No lo hizo, le dijo Jin al ciego. Con las manos desnudas. No, ahí está la espada, y Jin observó y Tosen sintió que Kyoka Suigetsu se partía en dos pedazos. Él también se ve un poco diferente. Un pelaje diferente, cabello más largo. Getsuga tenso. ¿Cómo lo supiste, chico? Aizen siseó, cerrando bruscamente la herida con un campo de batalla curando a Kido. Volvería a abrirse más tarde y tendría que curarse adecuadamente. La respuesta de Ichigo fue confusa. Tosen se volvió hacia Jin. ¿Qué quiso decir? Nunca lo apuñalaste. ¿De qué estás hablando? Jin lo miró confundida. Lo que dijo el Ryoka. Espetó Tosen. No lo escuché muy bien, pero nunca toqué al niño, solo al portero. Los observadores pudieron ver a Tosen mirar de él a Aizen, una expresión de sospecha gradual creciendo en su rostro. Tosen se movió para pararse ligeramente detrás del Jin proyectado, y el real ahora pudo ver que su guardia estaba levantada para contrarrestar un ataque desde el frente, o colocada para enviar un ataque desde atrás. Vieron cómo los dos hombres chocaban, moviéndose a velocidades que incluso la mayoría de los capitanes tenían problemas para seguir y Kishida, Orime y los vicecapitanes a un lado no podían ver en absoluto. Vieron cómo Aizen recibía un profundo corte en el torso, y mientras se tambaleaba, se recuperaba y se desdibujaba para encontrarse con Ichigo una vez más. Y vieron cómo los dos hombres se detuvieron, Ichigo claramente el perdedor en el corto intercambio de golpes. Allí, dijo Ichigo desde un lado. Lo golpeé y decidió retirarse. Entonces hizo el cambio. Apareció una imagen de Byakuya, enfrentándose a Aizen y diciéndole a Ichigo que dejara de pelear. Yoruichi y Soifon aparecieron en las mismas posiciones que tenían en la línea de tiempo que ya no existía. De repente, la imagen de Yoruichi gritó, sin que nadie pudiera verlo. Lo siento, le dijo Ichigo a Yoruichi, que estaba apoyado contra la pared a su lado. ¿Qué pasó ahí? No sabía que te lastimaría, te agarré la mano con la que no tenía guante. Mientras hablaban, Yoruichi salió volando con un chorro de sangre, y Soifon intentó en vano matar a Aizen con el primero de dos golpes. ¿Por qué no funcionó? Soifon le preguntó al chico detrás de ella. Trataste de insertar tu Ryatsu en mi cuerpo. ¿Lo convertiste en una competencia entre nuestras presiones espirituales? Respondió Ichigo. Tampoco funcionó con Aizen, cuando luchaste contra él. Quiero ver esa pelea, Kurosaki. En otro momento, ordenó Yamamoto. Hoy hay otros asuntos importantes. La imagen de Byakuya había entrado en banca y había caído rápidamente, y Aizen estaba persiguiendo a Ichigo en retirada. Kukaku y Hirambo estaban luchando contra los tres guardianes restantes frente a la imagen de Jin, y él hizo una mueca cuando uno de los recién llegados cayó. Eso tuvo que doler. Me pregunto si debería ayudar. No te muevas. Matsumoto agarró su mano y colocó su espada en su garganta, mientras detrás de él Isagi capturó a Tosen de manera similar. Se quedaron en silencio mirando mientras, frente a ellos, Shunsui cruzaba espadas con Aizen y él y Ukitake caían. Aizen aterrizó suavemente junto a los dos hombres, mirando los cuerpos, mientras Yamamoto ordenaba a todos que despejaran el campo. Ukitake Taicho, Kyoraku Taicho, ¿por qué, Jin? Matsumoto preguntó, dolor en su rostro.
Permaneció en silencio mientras ella se alejaba con Isagi. Después de un momento, se recuperó lo suficiente como para gritar: ¿necesitas una mano, Aizen Taicho? Cuando Aizen respondió negativamente, círculos de llamas los rodearon y segmentaron, aislando a Jin, Tosen e Ichigo, mientras que Yamamoto y Aizen se enfrentaron. La ligera transparencia de la proyección en realidad ayudó, porque ahora Jin podía ver a través de las llamas como su yo pasado no había podido. Shunsui y Yukitake inclinaron la cabeza al ver la imagen que había provocado que Yamamoto liberara su Bankai. Así que es por eso, murmuró Ichigo. De los hombres fantasmales, solo Yamamoto y Aizen quedaron de pie, y los movimientos y la respiración de Aizen eran forzados y entrecortados. Está perdiendo el control bajo la presión del espíritu, señaló Unohana. Solo hay 2 hombres a los que afectar, pero la hipnosis ya no es completa. En 1000 años, no ha nacido ningún Shinigami que haya podido resistir toda la fuerza de mi presión espiritual. No fuiste una excepción, muchacho. ¿Qué te has hecho a ti mismo? Preguntó Yamamoto. Nada, todavía, respondió Aizen. Podrían haber estado charlando mientras tomaban el té, por toda la emoción en sus voces. Con el tiempo destruiré las barreras que me retienen y me convertiré en un ser trascendental. Esa podría haber sido la única declaración verdadera que dijo la ilusión, murmuró Ukitake. Lo cabré, respondió Ichigo a la no pregunta. En la imagen, el dragón de lava atacó y apareció una cúpula sobre Aizen y los hombres a sus pies. La cúpula se partió, y Aizen atravesó el Bankai de Yamamoto, cruzó espadas con el anciano y lo empujó hacia atrás justo antes de que un hado 90 Black Coffin cayera sobre él. Que Jin comenzó a exclamar. La voz de Tosen llegó por encima de la pared de llamas, sin aliento por lanzar un kido de alto nivel bajo presión. No destruiré el trabajo de una vida por las palabras de un fantasma. Eras tú. Aizen está frenando la negación. La luz dorada descendió sobre los 3 y la hipnosis terminó. El intercambio proyectado entre Jin y Matsumoto era el mismo que en la línea de tiempo que Ichigo les había mostrado, pero el final no. Haciendo conexiones de los eventos que acababa de ver con la información que el Ichigo proyectado, muy por debajo de él, le gritó, decidió creer las palabras del joven y abandonar el campo dorado de la negación. Jin continuó la proyección hasta que Aizen entró en la garganta, luego detuvo el flujo de su Reiatsu, sudando un poco. Ichimaru Taicho. ¿Hay algo en tu pasado que no le hayas mostrado a Ukitake Taicho que deseas que sea considerado en este juicio? Eso es todo, Sou Taicho. ¿Tienes algunas palabras finales? El hombre de cabello plateado siguió sonriéndole. No me arrepiento de haberlo intentado. Señalado. Yamamoto ordenó a Jin y a todos los que no eran capitanes que salieran de la habitación hasta que se llegara a un veredicto. No esperaron mucho antes de ser convocados de nuevo. Ichimaru Jin, capitán interino de la tercera división. Te uniste al servicio del traidor Aizen Sosuke con la intención de descubrir sus secretos, traicionarlo y matarlo. Todavía no has dañado a ninguno de tus colegas, y lo harías, en la medida de nuestras posibilidades. Conocimiento del futuro, solo les han hecho daño si se les ordena directamente que lo hagan. Del cargo de traición, no lo declaro culpable. Los ojos de Yamamoto se abrieron ligeramente. Sin embargo, te uniste al Gote 13 únicamente con el propósito de matar al traidor. Estabas preparado para traicionar a tus camaradas y abandonar tu mando para hacerlo. Un capitán no puede anteponer la venganza al deber. Tu lealtad al Seireitei es sospechosa y debe ser confirmado. Reanudará su puesto, pero sus decisiones de mando serán revisadas en una auditoría anual durante los próximos 10 años. Además, durante el próximo año tendrá la mitad de su salario. Eso no parece mucho, comentó Ishida a Yoruichi en voz baja. Es un tirón de orejas, y todos en el Seireitei lo sabrán. Si lo dejan salir por completo, los 46 centrales armarían un escándalo cuando se reformaran. Ichimaru Taicho, toma tu espada y tu Aori, y vuelve a ocupar tu lugar con tus compañeros capitanes. Sakisabe Chojiro se adelantó con Shinzou y el Aori del capitán de la tercera división. Jin colocó su espada en su cadera, dejando que su mano se detuviera sobre ella por primera vez en 5 días, antes de ponerse el Aori. Sin una palabra, ocupó su lugar en el lugar vacío al final de una línea. Sucedió que estaba al lado de Itsugaya, quien miró hacia otro lado con un resoplido mientras Jin le sonreía. La decisión final había sido de Yamamoto, pero la voz de Itsugaya había sido la más fuerte al instar a la clemencia. Esta reunión se volverá a reunir al atardecer. Kurosaki Ichigo, espera completar el recuerdo que detuviste en ese momento. Por supuesto. Yamamoto se preguntó distraídamente cuánto tiempo llevaría inculcar algo parecido a la cortesía militar adecuada en el chico.
Se dio cuenta de que probablemente tomaría más tiempo del que tenía, y desechó la idea con pesar. Despedido. La reunión se disolvió y los asistentes salieron del cuartel general de la primera división. Al ver a Jin salir a la calle con un ori blanco, Matsumoto suspiró aliviada antes de unirse a su propio capitán, y una ovación surgió de las gargantas de los merodeadores miembros de la tercera división. La moral en el tercero había estado inusualmente alta en los últimos días, desde que el relato de lo que Ichigo le había gritado a Jin se había extendido a través de las divisiones. En un momento en que el resto de las fuerzas se tambaleaba por la traición de dos líderes populares, el tercero se deleitaba con el hecho de que su capitán, a quien pocos fuera de la división se preocupaban, nunca había sido engañado y había estado trabajando sin ayuda para matar. Los traidores entonces, dijo Yoruichi, mientras ella y Soifón se detenían fuera de las puertas de la división. ¿Estás curado? Sí, uno Ana me autorizó esta mañana, y, por primera vez, Ichigo sintió que la espada venía detrás de él con sus sentidos de Reiatsu. Por supuesto, el hecho de que de alguna manera hubiera logrado ignorar el monstruoso Reiatsu de Kenpachi Saraka hizo que el logro fuera menos significativo. Kenpachi. No tengo tiempo para esto. Gritó mientras se desplazaba hacia la izquierda. Haz tiempo, Ichigo. Kenpachi tenía una amplia sonrisa en su rostro, y su único ojo empezaba a brillar. Te has vuelto más fuerte. Quiero pelear contigo sin contenerme. No voy a pelear contigo. Déjame pelear con él. La voz del hueco resonó en su mente. Los ojos de Ichigo se abrieron y se agarró la cara, como lo había hecho en la pelea con Yami, meses atrás y dentro de unos meses. No. No. No esto, no otra vez. Si llegara el caso, rechazaría al hueco, sacrificaría todo el poder que pudieran tener juntos, lo derrotaría de nuevo y lo llevaría a lo más profundo de su alma. Así no, idiota. Vaya. Extendió la mano y tiró, y dos espíritus aparecieron a su lado. El hueco instantáneamente se movió frente a Ichigo, atrapando el golpe por encima de la cabeza de Kenpachi con su propia cuchilla blanca. ¿Qué demonios? Lo que tienes que entender sobre Kim es, dijo el hueco conversacionalmente, sonriendo al capitán del 11º antes de levantarse y forzar la espada sin nombre hacia atrás, él no tiene instinto de lucha. Nunca tuviste una revancha. Tengo un problema de mierda sobre peleas a muerte entre aliados sin ninguna razón. Dices eso como si fuera algo malo, dijo Ichigo detrás de él. Y perdiste nuestra pelea. Y si hubieras tenido una revancha, continuó el hueco, ignorándolo, habrías ganado. Él nunca ha peleado con todo su poder a menos que esté peleando por algo. Es jodidamente difícil lograr que admita que disfruta eso. La sonrisa se hizo más amplia. Yo no tengo ese problema. Eres el amor por la lucha, dijo Kenpachi, entrecerrando los ojos con consideración. Yoruichi y Soifón se pusieron rígidos, temiendo que Ichigo hiciera la conexión con la conversación que había tenido después de despertarse, pero no parecía haber captado la referencia. Algo así. Y ahora me deja salir a jugar. Lo que eso significa es, y sin previo aviso se lanzó hacia adelante, con la espada levantada y apuntando a la cara de Kenpachi. En un movimiento casi demasiado rápido para seguirlo, Kenpachi se retorció y giró, su propia espada obligó a la cuchilla blanca a levantarse y alejarse de sus ojos para dejar un ligero rasguño en su frente mientras el hueco pasaba a su lado. El parche cayó al suelo. Peleas con todas tus fuerzas, o mueres. El hueco se giró, su sonrisa aún más psicótica que de costumbre, los ojos amarillos prácticamente brillando. A su alrededor, el Shinigami desocupado que se había reunido para observar la confrontación, Ishida y Orihime, cayeron de rodillas bajo el peso del reiatsu completo de Kenpachi. Y será mejor que vea dos manos en esa espada. G. Kenpachi miró el parche en el ojo. Me gustas, hueco. Había una extraña similitud en las sonrisas que los dos se enviaban. Sus ojos se encontraron, y en un acuerdo tácito sus espadas se levantaron y avanzaron, la del hueco en un revés casi descuidado, la de Saraka y en un golpe por encima de la cabeza a dos manos. El golpe por encima de la cabeza fue atrapado por una cuchilla idéntica a la que llevaba Ichigo, y la espada del hueco atravesó inofensivamente el pecho vestido de negro de Sangetsu no Osan. ¿Qué estás haciendo? El hueco le gritó. Si desea hacer esto más de una vez, no podemos causar daños colaterales, afirmó el hombre mayor. Muévete a la colina de la ejecución. El hueco lo fulminó con la mirada. Tenemos un límite de tiempo, ya sabes. Entonces te sugiero que te des prisa. El hueco resopló y se fue en un estruendo de sonido. Él te esperará. Sangetsu no Osan dio un paso atrás, bajando su cuchilla.
Junto a Ichigo, Ikaku apareció en escena cargando a Yachiru en su espalda, habiendo sentido la presión espiritual de su capitán desde la mitad del Seireitei. ¿Qué eres, la niñera? El hombre vestido de blanco frente a él gruñó, molesto por la demora. A veces, lo parece. Oye. Ichigo dijo. Él no era tan malo. Pero debes saber esto, Kenpachi Sarakai, continuó la espada, ignorando a Ichigo. Su tono era frío y sombrío, y su disgusto por el capitán frente a él era evidente para todos los observadores. Cuando cruzamos espadas contigo, escuchamos tu espada gritando de dolor. Le permitiré jugar, pero si cae, me enfrentarás. Kenpachi se rascó la cabeza un poco tímidamente. Voy a trabajar en eso. Si lo hiciste, entonces fallaste. Con esas palabras, el hombre de negro siguió a su contraparte blanca. ¿Falló, eh? Reflexionó Kenpachi. Él resopló. Al diablo con eso. Oye, Ichigo, ¿qué pasa si se lastiman? Ichigo se encogió de hombros y miró a Yoruichi. La manifestación puede recibir heridas, les dijo a ambos, pero es para el cuerpo hecho de su poder, no para sus espíritus reales. Ichigo perderá poder más rápido si los lastimas, por lo que la manifestación terminará antes, pero ellos estaré bien cuando regresen a su alma. Los ojos de Kenpachi brillaron aún más al escuchar eso. Sin una palabra, se volvió hacia la colina Sokyoku que se alzaba en la distancia y comenzó a correr. Con un grito de risa, Yachiru dio un gran salto y aterrizó directamente sobre su hombro. Detrás de ellos, Ikaku negó con la cabeza. Eso fue lo más inteligente o lo más estúpido que has hecho, chico, pero al menos no será aburrido. Miró a Ichigo. ¿Cuándo aprendiste a hacer eso? Renji me dijo como hace un par de días, respondió distraídamente, siguiendo el reiatsu de Kenpachi mientras se desviaba de donde se suponía que debía dirigirse. Todos los Shinigami presentes lo miraron con incredulidad. ¿Qué? Preguntó Ichigo, al ver sus expresiones. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que termine la manifestación? Preguntó Soifon. Ayer fue alrededor de media hora. Intentaré aguantar más esta vez. Miró a Yoruichi. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? La academia. La sala Nightingale. Nunca he estado allí. Tendrás que liderar el camino. Hasta luego, Ikaku. Yoruichi y Soifon se alejaron rápidamente a un ritmo más lento de lo que eran capaces, lo que permitió que Ichigo, menos hábil, los mantuviera. Media hora, después de 2 días Ikaku suspiró, recogió el parche y siguió a sus oficiales superiores, sabiendo que se perderían sin él. Detrás de él, solo quedaban Ishida y Orihime. ¿Cómo regresamos a la 4ª división desde aquí, Ishida-kun? XXX. Ichigo se paró frente a los comandantes actuales y anteriores del Onmitsukido, su espada desenvuelta y en el suelo. Estaban en el borde de un gran edificio de una sola habitación en los terrenos de la Academia Shino. Un grupo de estudiantes de 5º año de la academia vestidos de negro había estado practicando cuando llegaron, pero rápidamente se dispersaron al ver el auri blanco de Soifon. ¿Sabes lo que son los Onmitsukido, Kurosaki? Soifon estaba un poco al frente, y Yoruichi parecía contento de permitirle tomar la iniciativa. Ella continuó antes de que él tuviera la oportunidad de responder, su voz fría y tranquila. Los Onmitsukido son responsables de todo lo que el ejército principal no desea ensuciar sus manos blancas como lirios. Somos los mensajeros, los exploradores, los guardias de la prisión. Somos los espías, los saboteadores y los asesinos. En guerra o rebelión. Somos nosotros los que informamos sobre los movimientos enemigos, envenenamos sus pozos y matamos a sus líderes en la oscuridad. Debes estar dispuesto a hacer cualquier cosa y sacrificar cualquier cosa para lograr tu objetivo. Solo importa la asignación. Si ves que un aliado pierde una pelea, esa es tu oportunidad. No te interpongas entre ellos. Derriba al enemigo por la espalda. Y si el enemigo es tan fuerte que no puedes hacer eso, entonces solo mira cómo matan a tu aliado. Eso es lo que significa ser un Mitsukido. No puedes hacer eso. Nunca serás uno de nosotros. Afortunadamente, no tienes que serlo. Se dio la vuelta y caminó hacia el piso principal delineado de la habitación. Te estamos preparando para una sola misión, Kurosaki, y la mayor parte de nuestro entrenamiento convencional será completamente inútil. Los estudiantes de la Academia Shino estudian durante 7 años antes de que lleguen los más prometedores. Cuando lo hacen, los entrenamos más. Aprenden sobre la naturaleza. Supervivencia, disfraz, venenos, forzar cerraduras, kido explosivo y encubridor, meteorología y movimiento bajo el agua, además del entrenamiento de combate más convencional y shunpo. No necesitas la mayor parte de eso. ¿Qué haremos entonces?
Te entrenaremos en sigilo y movimiento en un entorno desértico y urbano, respondió Yoruichi, dando vueltas a su espalda. Tú y Jin nos darán toda la información que tengan sobre el diseño y las defensas en las noches. Sugeriremos formas de entrar sin ser detectados y encontrar y evitar las cámaras y los guardias. Más importante aún, estaremos entrenándote en cómo resolver todo eso por ti mismo. Ningún plan sobrevive a un encuentro con el enemigo. Los entrenaremos para luchar en silencio, para eliminar silenciosamente a cualquiera que no puedan evitar sin alertar a ninguno de sus compatriotas, continuó Soifon. Cuando hayamos terminado, tu Shumpo no emitirá ningún sonido, tus pies no dejarán huellas y tus golpes no darán ninguna advertencia. Para todo excepto para la vista directa, serás el fantasma que Tosen Kaname te nombró. Pero primero, dijo Yoruichi, colocando una mano en su espalda, te enseñaremos cómo moverte. Ella lo empujó al suelo, y las tablas se movieron y chirriaron bajo su peso. Estás caminando sobre el suelo de un ruiseñor. Las tablas están hechas de modo que los clavos rozan otras partes metálicas debajo de ellas. Es una defensa eficaz contra la entrada no anunciada, a menos que el asesino sea lo suficientemente poderoso como para caminar en el aire. Yoruichi lo siguió, caminando tan ligero como un gato. Pise con cuidado. Puede usar las partículas de aire para distribuir la fuerza cuando baje los pies, pero asegúrese de que todo su peso esté sobre el piso al final. Cuando solidifica el aire debajo de sus pies, todavía está haciendo un ruido cuando camina sobre él. Estamos usando esta sala para que sepas cuando lo estás haciendo bien. Cuando lo hayas dominado, trabajaremos en movernos en la arena hasta que no dejes huellas. Luego practicarás hasta que puedas hacerlo durante el Shumpo. ¿Qué estás haciendo diferente?, preguntó Ichigo, tratando de dar un paso con la punta de un pie en el suelo y escuchándolo crujir debajo de él. Las tablas bajo sus pies eran las únicas que hacían algún sonido. Ya puedes caminar en el aire, Kurosaki. En lugar de solidificar el Rieryoku debajo de tus pies en una tabla sólida, solo solidifícalo parcialmente. Imagina un jarabe debajo de tus pies, y deja que reduzca y suavice tus movimientos. Soifon saltó alto en el aire y luego descendió lentamente, aterrizando suavemente directamente frente a él sin hacer ruido. Ichigo hizo lo mismo y aterrizó con un sonido mucho más suave del que había estado haciendo. Mejor, Ichigo, dijo Yoruichi. Cuando intentes eso, haz que el aire sea menos sólido cada vez, hasta que puedas distribuir la fuerza completamente por tu cuenta. Aterriza sobre las puntas de tus pies. De repente, sintió que el hueco y Sangetsu no Osan regresaban a su alma, y un juramento distante llenó su mente. ¿Cuánto tiempo pasó desde que los manifesté? 38 minutos, respondió Soifon. Tiró, y apareció el hueco, todavía maldiciendo. ¿Cómo te fue? El bastardo no llegó a la colina hasta hace 10 minutos. Eso fue apenas un calentamiento. Estoy seguro de que Kenpachi Taicho exigirá una revancha lo suficientemente pronto, hueco, dijo Soifon con desdén. Kurosaki, ¿podemos continuar? Ichigo asintió y saltó en el aire mientras el hueco desaparecía. XXX. Esa noche, Ichigo comenzó la proyección justo antes de trasladar por la fuerza la pelea a un área en las afueras de Karakura. Aizen. Hagamos esto en otro lado. No quiero pelear aquí. Una sugerencia sin sentido. Esas son palabras que solo alguien que tiene el poder de desafiarme tiene derecho a decir. No hay necesidad de preocuparse. No habrá necesidad de destruir la ciudad de Karakura. Lo harás, fue interrumpido por la mano de Ichigo en su rostro, empujándolo a tierra abierta. Los capitanes y los amigos de Ichigo vieron cómo una montaña era destruida en el primer choque, mientras Aizen se regodeaba sobre su poder y la oportunidad de probarlo, y cuando Ichigo atrapó su golpe final con su mano desnuda. ¿Cómo te sentiste, chico?, preguntó Shunsui, recordando la cara de Ichigo cuando Aizen le había hecho lo mismo en la proyección de esa mañana. Ichigo le dio una sonrisa perezosa. Bastante bien. En la proyección, Aizen claramente estaba perdiendo el control mientras gritaba el encantamiento de un hado 90. Black Coffin. Se quedó boquiabierto con incredulidad cuando Ichigo destruyó el hechizo descendente con un solo movimiento de su espada. Parece que no te diste cuenta. Soy más fuerte que tú en este momento. El que voló esa montaña no fue tu espada. Fue mía. La imagen cortó al hombre alado, y Aizen se retiró con un corte en el torso. Debería hacer el interrogatorio esta vez. Justo ahora, ¿por qué te distanciaste de mí? Ya veo. ¿Estás feliz de haber detenido mi espada? ¿Estás feliz de haber destrozado mi Kido? ¿Estás feliz de haber herido mi cuerpo? Abandona tu arrogancia, humano.
Con eso, el cuerpo de Aizen se partió y se retorció una vez más, convirtiéndose en una monstruosidad que ni siquiera los experimentados Oyo Slayers de la habitación habían imaginado. La pelea continuó, y el brazo de Ichigo resultó herido cuando recibió la explosión de energía más poderosa de Aizen, y Aizen lo agarró por la garganta y lo rodeó con un anillo brillante de poder. Estás acabado, Kurosaki Ichigo. ¿Terminaste? Levantó levemente la cabeza, permitiendo que Aizen viera sus ojos ámbar, tranquilos y confiados a pesar de su precaria posición. ¿Eso es todo lo que tienes? Y con un solo movimiento de su espada, el círculo de luz atrapante fue borrado, y la imagen quedó libre. Un intercambio final de palabras, un golpe final que solo algunos de los capitanes pudieron ver ocurrir, y los alrededores se oscurecieron antes de que Ichigo cortara la proyección. ¿Fue entonces cuando regresaste en el tiempo, Kurosaki? Preguntó Yamamoto, con los ojos ligeramente abiertos y observando al joven con atención. Sí. Tomó aire, levantó el proyector y comenzó. Estaba oscuro hasta que escuchó un grito de pánico. Ichigo. Tosió una vez, abrió los ojos y comenzó a ponerse de rodillas mientras se ajustaba a sus posiciones cambiadas. Te lo dije una vez, Kurosaki, lo reprendió Aizen, tu columna vertebral es lo único que te mantiene unido. Es estructuralmente imposible que te muevas. Sin embargo, si te hace sentir mejor, puedes arrodillarte mientras te mato. Se acercó y balanceó su espada, y fue atrapada una vez más con la mano desnuda de Ichigo cuando sus ojos se encontraron. Con un solo golpe, Kyoka Suigetsu se partió en 2 pedazos, y el último cuarto de la hoja quedó en la mano de Ichigo. Getsuga tenso. ¿Cómo lo supiste, chico? Aizen preguntó después de sellar bruscamente el corte que no había sido lo suficientemente rápido para evitar recibir. Te alcancé justo antes de que Jin te apuñalara. No podías sentirme, y el reiatsu de papá era tan débil que tampoco lo notaste. Escuché toda tu conversación. Conozco la debilidad de tu espada. No lo haré perder contigo. Mírate, Kurosaki Ichigo. Apenas puedes mantenerte de pie, dijo Aizen, con una leve sonrisa en su rostro, ¿y crees que eres capaz de derrotarme? Aprende cuál es tu lugar, chico Ryoka. Ichigo luchó con una sola mano, mientras la mano con el fragmento de la espada estaba apretada contra su estómago para tratar de evitar que algo importante se cayera. Los hombres no habían hecho nada más que rascarse unos a otros hasta que Aizen no pudo evitar un corte hacia arriba y se hizo un corte profundo en el pecho opuesto a la primera herida apenas cerrada. Después de un golpe final, se separó de Ichigo, dando un paso atrás y respirando con dificultad. Este fue un lindo truco, pero todo lo que hiciste fue ganarte unos minutos, Aizen. Ni siquiera tienes el Ogyoko ahora. Preparó su espada. Aizen solo sonrió. Dime, Kurosaki, ¿recuerdas lo que sucede después? Espera. La única palabra tranquila fue todo el anuncio que necesitaba su dueño, y Kuchiki Byakuya apareció entre los dos combatientes, frente a Ichigo. Retírate, Kurosaki Ichigo. Esta no es tu pelea, dijo el noble con calma. Nii-sama. Diablos, no lo es. Muévete, Byakuya. Gritó Ichigo. Un poco lento, ¿no es así, Kurosaki? Preguntó Aizen, la sonrisa tranquila en su rostro inquebrantable. ¿Podemos? Apareció Yoruichi con la punta de su daga dentro de la herida abierta en el estómago de Ichigo. No te muevas, o perderás la cabeza, terminó Soifon, su espada en su garganta. Comprensión enfermiza brilló en el rostro de Ichigo. Bastardo. Aizen. ¿Qué está pasando? Tosen gritó desde su lugar ligeramente detrás de Jin. Ichigo usó la mano que sostenía la pieza de Kyoka Suigetsu para alejar la mano de Yoruichi de su herida. Sin embargo, cuando le tocó la mano, ella lanzó un grito estrangulado y, bajo sus dedos, la carne de su mano se quemó. La dejó caer al instante y se quedó mirando conmocionado su propia mano, luego miró al que sostenía su espada, el que estaba cubierto con un guante negro. Sus ojos se endurecieron con resolución. Lo siento por esto. Abrió los dedos y, por primera vez desde que se había curado, la espada abandonó su mano. Con un solo toque en la sien que fue demasiado rápido para que cualquier otro ser lo viera, Yoruichi salió volando, inconsciente. Yoruichi-sama. Soifon gritó. Apuntó y golpeó el pulso de Ichigo. Nigeki Kesatsu. No se formó ninguna mariposa, y con el mismo golpe cuidadosamente controlado en la cabeza que Ichigo le había dado a Yoruichi, ella salió volando hacia la inconsciencia. Bankai, Senbon Sakura Kageyoshi. La voz calmada de Byakuya fue desmentida por los movimientos urgentes de sus manos mientras enviaba el flujo mortal de pétalos de flores hacia Ichigo. Antes de que lo alcanzaran, Ichigo dio un paso rápido a su lado y lo noqueó con el mismo golpe que había usado con los otros dos.
Su espada todavía colgaba de la cadena envuelta alrededor de su muñeca y brazo, y se movía de modo que nunca se enredaba en sus piernas o interfería con sus movimientos. Mientras peleaba, Aizen le había estado dando a Tosen una breve explicación de su estatus como viajeros en el tiempo, mientras el ciego intentaba en vano sentir cualquier parte de la pelea además del efecto de los golpes de Ichigo en sus antiguos colegas. Kaiwan, Danzomaru y Gonudo llegaron y fueron atacados por Kukaku y Hidambo, mientras que Ichigo comenzó a dar pasos rápidos hacia Aizen. Se retiró e Ichigo fue interceptado por Shunsui y Yukitake. Hiromi, blanco. Kyoraku gritó sombríamente, llegando al suelo. Por encima de él, Ukitake comenzó a cantar, espolvoreado sobre los huesos de la bestia. Torre afilada, cristal rojo, anillo de acero. Muévete y conviértete en el viento, detente y conviértete en la calma. El sonido de las lanzas en guerra llena el castillo vacío. Una enorme ola de energía amarilla salió de la mano de Jushiro y se disparó hacia Ichigo, quien simplemente levantó el brazo para protegerse la cara. Shunsui se lanzó, y tan pronto como estuvo lo suficientemente cerca, Ichigo le dio un golpecito en su sombrero marrón con el mismo golpe que ya había derribado a 3 Shinigamis de clase capitán. El golpe no tuvo efecto. Con los ojos muy abiertos, Ichigo movió su mano enguantada reflexivamente para bloquear el golpe entrante, y mientras hacía el daito que colgaba de su muñeca, la espada que ahora era una extensión de sí mismo, saltó a su mano para encontrarse con el tachi de Katen Kyokotsu. No volvió a atacar, solo bloqueó los primeros 3 golpes, hasta que el segundo golpe de Wakizashi fue desviado y golpeó la manga negra que cubría su brazo izquierdo, también sin éxito. La comprensión brilló en el rostro de Ichigo mientras miraba a Ukitake. Sin perder más tiempo, dejó caer su espada de nuevo y empujó al capitán del octavo con un golpe casual con la mano abierta en el aori blanco, y mientras volaba hacia atrás, Ichigo saltó y envió a Ukitake a la tierra. Cuando Ichigo lo vio caer sobre su amigo, se congeló y cayó junto a los dos, con horror en su rostro. Ichigo detuvo la proyección. ¿Qué pasó allí? Pensé que no podía hacerte daño, le dijo a Shunsui. ¿Nunca jugaste a Irooni cuando eras niño, Ichigo-san? Solo puedes golpear las partes blancas, respondió Shunsui con calma, haciendo todo lo posible por ocultar su sorpresa de que ni siquiera había notado el primer golpe de su breve compromiso. ¿Qué? ¿Tu poder Shikai no tiene algo que ver con las sombras? Supuse que tú eras la distracción, y que se suponía que él intentaría sacarme con Kido o algo así, dijo, señalando a Ukitake. No. Katen Kyokotsu hace que los juegos de niños sean reales, y pensé que llevabas un aori blanco. Parece que el único blanco que llevabas era el ribete de tu abrigo. Shunsui había buscado eso tan pronto como Ichigo había comenzado la proyección. El daño al abrigo de la pelea en el futuro no se había producido a través del tiempo, y los bordes blancos del cuello del abrigo y la abertura en el frente aún estaban intactos. Decidió no explicar la otra mitad del juego. Que el daño que se podía hacer era proporcional a la cantidad del color correcto en el atacante. Pensando que no podía lastimar a Shunsui, Ichigo no se molestó en controlar su fuerza. El golpe que había derribado a uno de los capitanes más fuertes de la Sociedad de Almas había sido una fracción muy pequeña del poder que había partido en dos una montaña. Sería más amable no dejar que el chico supiera lo cerca que había estado de matar accidentalmente a Shunsui. Ichigo empujó su Reiatsu de vuelta a la piedra, y dejó que el recuerdo de Yamamoto pasara al frente de su mente. Retírense. Todos retírense de la colina. Ordenó el Soutaicho. Había soltado su espada durante el ataque de Shunsui, y los capitanes asistentes cercanos a él, incluido el suyo, ya se habían movido para evitar ser asfixiados por su enorme Reiatsu. Cuando Ichigo se sacudió la sorpresa, todos se fueron, llevándose a Rukia, Renji y Komamura con ellos. Solo Yamamoto, Aizen, Jin, Tosen e Ichigo quedaron de pie en Sokyoku-il. Yoruichi, Soifon y Byakuya yacían tirados en varias posiciones a lo largo de la meseta, y Ukitake estaba acurrucado encima de Kyoraku a los pies de Ichigo. Alrededor del capitán comandante, las llamas ardían sin llama, el calor quemaba la tierra y borraba las nubes del cielo. Ichigo se preparó, su espada una vez más en su mano, preparándose para pasar a través de Yamamoto para finalmente alcanzar a Aizen. Si te mueves, Kurosaki, la ilusión no te seguirá, dijo Aizen con calma. ¿Puedes eliminarlo de un solo golpe sin matarlo? Ichigo miró a los hombres a sus pies, luego a Yamamoto, claramente juzgando sus posibilidades. Si no noqueaba a Yamamoto en el primer golpe, enviaría sus llamas a los dos hombres que yacían indefensos a los pies de Ichigo, donde Yamamoto creía que estaba Aizen. Ichigo sabía exactamente cuán duradero era el anciano.
Se enderezó y se plantó entre ellos y Yamamoto. ¿Necesitas una mano, Aizen Taicho? Jin Ichimaru, ahora libre de nuevo, gritó alegremente. Ichigo volvió la cabeza, habiendo olvidado que los dos hombres estaban allí. Ginebra. Gritó, mientras círculos de llamas brotaban alrededor de los hombres. Él no puede escucharte, Kurosaki. Ha dejado de ser útil y no le daré una segunda oportunidad. Tosen. No puedes decir nada de lo que deseo escuchar, Ryoka, respondió el ciego. ¿Bajo control, está ahora? Cachorro arrogante. No creas que seré derrotado tan fácilmente como mis tontos estudiantes. Yamamoto grunó. Ichigo lo miró antes de volverse en dirección al muro de llamas que rodeaba al ex capitán de la 9ª división. Moriste, Tosen. Estabas muerto incluso antes de que yo llegara al campo de batalla. Está completamente loco, y no le importa un carajo nadie más. No es demasiado tarde. ¿Morí siendo un Shinigami? La pregunta de Tosen estaba dirigida, no a Ichigo, sino a Aizen. Aceptaste Oyoification y moriste en tu forma de resurrección. En esa forma, podías ver. Estabas luchando contra Komamura, y Isagi te atacó por la espalda, respondió Aizen. Por supuesto, irá mejor esta vez. Entonces estoy contento. Siempre he sabido que el camino del menor derramamiento de sangre tiene sus propios peligros. Menor derramamiento de sangre. Quiere destruir Karakura. Quiere matar a miles de personas inocentes. Espetó Ichigo. El fin justificará los medios, humano, respondió Tosen. Eres justo, comenzó Ichigo, indignado, antes de que una frase inesperada lo interrumpiera. Bankai. Iyuchigami. ¿Qué? Al diablo. Ichigo se giró para mirar a Yamamoto, con una expresión inexpresiva en su rostro, mientras el suelo se abría entre ellos. Él ni siquiera hizo eso por ti. Aizen, ¿qué has hecho? Tosen jadeó, mientras se agarraba la garganta y se hundía en el suelo. Ichigo miró más allá del dragón de Yamamoto hacia el círculo de llamas más pequeño, donde Aizen ya no era visible. ¿Por qué estás arrodillado, Aizen? Ichigo no se vio afectado en absoluto por la presión espiritual que empujaba a los 3 capitanes traidores al suelo. ¿Está de pie? ¿Cómo? Tosen se atragantó, lamentando su falta de visión más que en cualquier otro momento de su vida. En 1000 años, no ha nacido ningún Shinigami que haya podido resistir toda la fuerza de mi presión espiritual. No fuiste una excepción, muchacho. ¿Qué te has hecho a ti mismo? Preguntó Yamamoto. Ah. Aún más fuerte que tú, entonces. Un águila pescadora no puede verse afectada por la presión del agua, hasta que decide ir a cazar, respondió Aizen a Tosen. Su voz era fría cuando añadió. Destruiré las barreras que me retienen y te superaré, chico Ryoka. No seas tan arrogante, bebé, dijo Yamamoto. Lo que dijo. Se necesita un nivel de autoaceptación que nunca alcanzarás. El Bankai de Soutaicho disparó un chorro de lava hacia Ichigo y, en respuesta, encendió su Reiatsu, instintivamente bajándolo a un nivel que permitió la interferencia del mundo a su alrededor y enviándolo hacia adelante, lejos de los hombres que estaba protegiendo. Cuando la lava se encontró con la presión de su espíritu, la mayor parte simplemente dejó de existir. Una parte, sin embargo, fue repelida cuando estuvo lo suficientemente lejos para solidificarse y formó una pared de obsidiana al enfriarse en un instante sobre la superficie del aura. Formó una cúpula sobre los 3 hombres que estaba iluminada solo por la brillante luz azul que salía de Ichigo, con todos los colores en el pequeño espacio desvanecidos por el color de su aura. Detrás de él, Ukitake comenzó a jadear y a ahogarse, mientras el Reiatsuke Ichigo no podía evitar que se filtrara detrás de él lo presionaba. Cuando el silbido de la lava en el exterior se detuvo, Ichigo se giró para mirar detrás de él. ¿Kaien? ¿Qué? No. Lo siento, Ukitake-san. Ichigo dejó que la presión de su espíritu volviera al nivel en el que se suponía que debía estar y abrió la cúpula con un golpe. No tenía nuevas lesiones, pero el abrigo se había hecho jirones a medida que la lesión y el gasto de Reiatsu comenzaron a pasar factura. A su lado, Tosen estaba cantando un kido familiar. Lo romperé de nuevo, ya sabes. No funcionará. No está dirigido a ti, Kurosaki, respondió Aizen. Los ojos de Ichigo se abrieron como platos y salió disparado hacia adelante, atravesando al dragón y dejándolo en 2 pedazos detrás de él. Se encontró con la hoja de Yamamoto con un destello de chispas, y retorció sus hojas hacia arriba y hacia afuera de entre sus cuerpos. La mano que sostenía el pedazo destrozado de Kyoka Suigetsu abandonó su estómago por primera vez desde que había quemado a Yoruichi, y empujó a Yamamoto fuera del alcance del kido mientras el ataúd descendía. Ichigo dejó que la proyección terminara, agarrando su estómago ligeramente para asegurarse de que aún estaba intacto.
Eso había apestado. Hubo silencio, mientras los líderes de la Sociedad de Almas se recuperaban de ver a sus luchadores más fuertes derrotados con las manos desnudas, tan fácilmente como Ichigo había derrotado a 3 de los vicecapitanes más débiles ese mismo día. Komamura fue el primero en romperlo. ¿Es cierto, Kurosaki, que fuimos nosotros quienes lo mataron? Lo siento, Komamura-san. No lo sé. Aizen podría haber estado mintiendo. Nos encontraremos mañana a esta misma hora, ordenó Yamamoto, cortando más preguntas. Habría tiempo para ellos más tarde, pero era mejor que la próxima discusión se llevara a cabo en privado. Estás despedido. Kurosaki, quédate atrás. Ichigo se encogió de hombros y se quedó en el centro de la habitación, mientras el resto de los ocupantes salían. ¿De qué se trata esto? Preguntó Ichigo. Él había sido capaz de ponerse de pie. Después de 1000 años. De lo que se trata, Kurosaki Ichigo, es de tus acciones en la colina Sokyoku, dijo el anciano, con los ojos cerrados. ¿Qué quieres decir? No hay necesidad de poner una sola vida y el mundo entero en una balanza, dijo Yamamoto, citando deliberadamente a su futuro yo. Por los ojos entrecerrados, vio que las palabras habían evocado el recuerdo que él quería. No los iba a dejar morir. A veces se deben hacer sacrificios. Aizen Sosuke ahora amenaza 3 mundos, y no lo haría si hubieras tomado una decisión diferente hace 5 días. ¿Qué deberías haber hecho, Kurosaki Ichigo? La respuesta, la única solución, claramente ni siquiera se le había ocurrido. No podría haberte noqueado, y habrías atacado su ilusión de todos modos. Habrían muerto. Tan ingenuo, gruñó el Soutaicho, sus ojos se abrieron fraccionalmente. Deberías haberme matado, muchacho. ¿Qué? Una vida nunca será más importante que los miles de millones de almas que residen en estas dimensiones, Kurosaki. Yamamoto necesitaba llevar esa idea a casa. Había más de una manera de hacer un punto. Yo era lo único que se interponía entre ti y la muerte de Aizen Sosuke, y no te habría visto venir. Ni siquiera deberías haber dudado. Mira, no voy a disculparme por no matarte. Dar la vida para destruir el mal es el camino del Gotei 13. Estoy dispuesto a morir para hacerlo. No puedes hacer eso. No puedes simplemente mirar los números y decidir a quién vale la pena tratar de salvar. Salva a todos los que puedas. Espetó Ichigo. Solo los niños no pueden hacer sacrificios, Kurosaki. Aizen explotó eso hace 5 días. Sabía exactamente cuáles serían tus reacciones cuando pelearas conmigo, y planeó en consecuencia. Estás demasiado dispuesto a hacer sacrificios, Gilsan, le dijo Ichigo, recordando una trampa que habría consumido a más de la mitad de sus oficiales superiores además del objetivo previsto. No siempre funciona. Cuando la única otra opción es fallar en tu misión, haz la llamada, bebé. Eso no va a surgir con demasiada frecuencia. Si eres afortunado, no lo será. Nunca he sido tan afortunado. En esa nota, Yamamoto salió de la sala de reuniones. Ichigo negó con la cabeza y salió del complejo de primera división. Lo haría de nuevo.